Es tiempo que volvamos de nuevo a nuestra fe. Es tiempo quizás de reflexionar en lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho en todos esos días, en todos esos años. Como decía, ese Dios que no quiere que nadie se pierda. Quizás nos estaba contemplando y viendo la dirección que estábamos tomando y como poco a poco nos íbamos desviando. Y a veces tienen que acudir cosas como esa que experimentamos para que nosotros despertemos, para que nosotros entendamos. A veces se tienen que derribar nuestras fortalezas, nuestros castillos. Estábamos viviendo como si el mundo no fuera a terminar, como si nuestras vidas no fueran a terminar, creyéndonos inmortales, sin ninguna preocupación sobre la vida venidera, y cada día distanciándonos más y más de Dios. En el mundo en cual nosotros vivimos hoy en día todo es relativo. Ya el pecado no existe. Si el pecado no existe, no hay temor de Dios tampoco. Ya todo es relativo. Ya todo es normal. Y estamos viendo incluso cómo eso se ha infiltrado en la iglesia de Cristo, donde también nosotros nos hemos adoptado a esa corriente y hemos también empezado a vivir nuestra fe, pero a nuestra manera. Muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero lo voy a creer a mi manera, haciendo lo que yo quiero y sin ningún temor a las consecuencias. Porque dijo que es un lenguaje porque sembró un miedo, sembró un temor en nosotros. La gente entró en pánico, la gente entró a esconderse en sus casas como si estuviéramos viviendo el tiempo de Moisés, cuando las plagas de Egipto, que se escondían en sus casas porque la última plaga, pues que era la muerte, no les afectara. Los postes de la entrada de su casa eran manchadas con la sangre del cordero, y todas esas casas que tenían esas manchas de sangre, pues la muerte saltaba por encima. Quizás el Señor pues permitió que todo esto aconteciera para que también nosotros mancháramos las puertas de nuestras casas con la sangre de Cristo. Personas empezaron a tener miedo, temor, corriéndole a la muerte. Eso es una carrera que ninguno de nosotros vamos a ganar. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Y aunque nos creamos inmortal, como que vamos a vivir para siempre, en algún momento todos vamos a morir. Y esa es una verdad que no nos podemos escapar de ella. No nos podemos liberar de ella. Ahora, lo que no sabemos cuándo va a acontecer eso, y eso es lo que nosotros debemos saber. No sabemos cuándo ese momento nos va a llegar. Hay personas que creen que tienen todo el tiempo del mundo para acercarse al Señor, para arrepentirse, convertirse, volverse a Dios. Jóvenes que dicen, no, eso es para allá, para los ancianos, cuando yo agote mi juventud, entonces me acercaré al Señor.
Y el problema de ese pensar es de que tú no sabes lo que el próximo segundo te trae. Hoy estamos felices y contentos aquí, pero tú no sabes lo que va a acontecer cuando salgamos de este lugar. ¿Cuántas personas en esos 4 años no hemos perdido? Quizás Dios nos está hablando para que despertemos y entendamos que no somos inmortales, que somos muy mortales. Y como Él no quiere que nadie se pierda, Él siempre nos pone en situaciones quizás para que nosotros recapacitemos, para que pensemos en nuestra vida espiritual. Yo decía anoche que si estamos preparados, pues ya no le tenemos miedo a la muerte. Como los santos de la iglesia abrazaban el concepto de la muerte. Otros decían, me muero porque no me muero, porque sabían que morir ya era ganancia para ellos y que era la puerta para llegar a ese lugar que Jesucristo había preparado para cada uno de ellos. La pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad?, es si ese momento llegara. Si ese momento llegara, podemos decir con toda seguridad de que estamos en paz como los santos, que podemos decir, estoy listo, estaré con el Señor. Eso es lo que debemos de pensar. Mire, la vida pasa rápido, muy rápido. Algunos vivirán más que otros, pero para todos llegará el final. Y algún día nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Y ahí, mi querido hermano, se abrirá el libro que el mundo hoy quiere negar de que no existe, y donde nos invita a vivir nuestra vida como nosotros queramos vivirla, sin ningún temor a Dios, sin ningún respeto a Dios o a su palabra, sus mandamientos, las enseñanzas de nuestra iglesia. Hoy tuve la bendición de, cuando estábamos desayunando, de poder compartir con un obispo que está aquí dando unas conferencias, se está quedando en el hotel, y desde Honduras era. Y hablando con él, me despertó a una realidad que desconocía, y me dijo que la iglesia estaba preocupada, especialmente con Honduras, y luego mencionó a El Salvador. Y cuando dijo El Salvador, pues se me abrieron los ojos y mi oído se inclinó porque quería escuchar lo que quería decir. Decía que en Honduras la mayoría de los habitantes de esa tierra eran protestantes. Y luego me dijo, y El Salvador por un punto, por un porcentaje, no es protestante. Y yo dije, El Salvador, la tierra de la fe. Y yo decía, eso no puede ser. Y volvió y nos repitió eso. Y nos animó a que teníamos que evangelizar y que teníamos que encender la llama de nuevo y que activarnos de nuevo. Y habló de la responsabilidad de los laicos adentro de la iglesia. Y que actividades como esa son necesarias para avivar la fe.
Y el Señor me lo confirmó a través de las palabras de ese obispo. Es tiempo de sanar. Es tiempo que volvamos. Esa pandemia, pues claro, en el comienzo había que cerrar todo por todo el desconocimiento que había y por protección y todo, pues cerrar las iglesias, cerrar a las personas en las casas. Pero llegó el momento que esas restricciones se aliviaron, las iglesias volvieron a abrirse. Pero interesante que solo un 30% de los que antes frecuentaban a la iglesia antes de la pandemia ya no están asistiendo a la iglesia, a sus parroquias. Solo un 30% está llegando. Sin embargo, los teatros están abiertos, los restaurantes llenos, los cines, ¿verdad? Los malls, los shopping malls abiertos, la gente llena y sin ningún miedo. Pero a la iglesia no estamos llegando. Necesitamos volver y activarnos en nuestra comunidad. Y no importa el movimiento al cual tú perteneces, somos todos parte de una comunidad que es nuestra parroquia, la comunidad de comunidades. Nosotros todos somos miembros de esa comunidad, somos miembros de una sola fe, de una sola religión, de una sola iglesia. Y todos los bautizados necesitamos volver a activarnos. Con eso que me decía el obispo, yo a la comunidad misionero de Jesús de aquí de El Salvador, yo les voy a decir, les quiero decir que más que nunca tenemos que trabajar. 1%, estamos a 1% de que este país deje de ser católico. Eso no puede ser. Y eso está aconteciendo porque nos hemos descuidado, porque nos hemos confiado y porque quizás le hemos echado la responsabilidad a otras personas, a la evangelización, y no hemos entendido que todos formamos parte de esta iglesia y que todos tenemos un llamado de evangelizar, de pregonar a Jesucristo, de vivir de acuerdo a todas las enseñanzas de Él, para que el mundo vea, que somos diferentes en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestros vecindarios, que el mundo vea que nosotros somos diferentes. Como decía el canto, no me importa lo que digas, no me importa si juzgas. Lo que importa es que Cristo vive en mí y el mundo necesita saber eso. Entonces, con esta misión yo le hago un reto a todos los habitantes de esta tierra de fe. Mira, cuando yo hablo del Salvador, yo hablo del Salvador con mucho orgullo, porque sé la fe de este pueblo. Y no podemos dejar que el mundo nos confunda. Amén. Y necesitamos, si antes creíamos en el Señor, necesitamos creer en Él más que nunca. Bendito sea Dios. Amén.